Asalamu alaikum, mis hermosuras hermosas, ¿cómo están? Espero que estén contentas, felices, que Dios me las bendiga mucho. Y hoy vamos a jugar un juego que se llama Halal o Haram, Dios. Bueno, voy a poner de mi lado derecho halal y de mi lado izquierdo haram, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de las cosas como más sencillas, fáciles, básicas, transparentes que deberíamos saber como musulmanes. ¿De qué significa la palabra halal? Halal significa permitido. Permitido es halal. Halal, permitido. Y después el otro es prohibido, que es haram. Haram es prohibido. O sea que esto es todo lo que podemos hacer. Lo podemos hacer, pero lo podemos hacer si queremos o no, si no queremos. Y esto debemos necesariamente, obligatoriamente, evitarlo a toda costa. Ok, mis hermosuras hermosas, de entre lo que es permitido, de entre lo que es halal y que es permitido, Allah nos dijo en el Corán que es permitido todo lo bueno. Subhanallah, alhamdulillah. Entonces, Allah nos dijo que es permitido todo lo que es bueno. Es decir, que mientras no haya algo que legislado que diga esto es prohibido, entonces es permitido. O sea, es como así. Tan fácil. Si no está prohibido, está permitido. Ya, chan chan. Así se acabó la diversión. Eso es en cuanto, por ejemplo, pues a la vida diaria, o sea, a la comida, a, no sé, a las acciones. Pero cuando estamos hablando de las acciones de culto, o sea, de la religión, de lo que es la religión, ¿qué cosas puedo hacer para alabar a Dios, para acercarme a Dios? ¿Qué actos de adoración yo puedo realizar? Eso vamos a decir que todo está prohibido, excepto lo que específicamente el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos enseñó, o lo que está escrito en el Corán. Es decir, o sea, fíjense, así son dos cosas bien diferentes. En cuanto a tu vida cotidiana, ¿qué puedo hacer? O sea, no necesitas ir con una persona de conocimiento y decirle, oye, ¿me puedo lavar los dientes 5 veces al día? Pues sí, no está prohibido. Oye, ¿puedo comer zanahorias orgánicas de las que crecí en el patio de mi casa? O sea, ese tipo de cosas, mientras no estén prohibidas, todo lo bueno está permitido. Por ejemplo, por eso podemos volar en el avión, o manejar un auto, o así, ese tipo de cosas. Leer un libro, no sé, estudiar arquitectura. O sea, eso incluso no existía en el tiempo del profeta Muhammad, la paz sea con él, pero es algo permitido. ¿Por qué? Porque no está prohibido. O sea, ya, así, chan, chan, tan fácil. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya entendimos eso? Ok, entonces todo lo que no está prohibido está permitido en cuanto a nuestra vida diaria, en cuanto a las cuestiones de nuestra vida diaria. Pero en cuanto a los actos de adoración, a cómo vamos a adorar a Allah, todo está prohibido, excepto lo que específicamente nos enseñaron. Y ahora vamos a los ejemplos. Por ejemplo, yo no puedo inventarme mi propia religión en donde yo diga, ok, se supone que yo tengo que ir a la Meca a caminar al lado, pero no quiero, voy a caminar alrededor de mi cama. Prohibido. Ok, voy a adorar a Allah en vez de recitar el Corán, voy a recitar otra cosa. Prohibido. Ok, en vez de hacer la oración 5 veces al día, la voy a hacer una sola. Prohibido. Si es algo que tú te estás inventando de la religión y que no está establecido en el Corán, en la Sunna, no lo debes de hacer. Por ejemplo, yo me voy a ir de rodillas a la Meca. Yo voy a dejar de dormir por leer el Corán y no voy a dormir nunca más, porque eso es la manera en la que voy a adorar a Allah. Yo voy a sufrir de hambre y ya no voy a comer hasta la muerte, voy a ayunar hasta la muerte por amor a Dios. ¡Prohibidísimo!
Entonces no podemos inventar nuestros propios actos de culto donde digamos, ok, dentro de la religión, bueno, yo lo voy a hacer de esta forma porque yo creo que no. Tiene que estar establecido clara y transparentemente en el Corán, en la Sunna, por ejemplo. El Corán nos dice reza, y dice reza en la mañana, después dice pon atención en la oración del mediodía, reza en la mitad de la noche, reza, y cómo rezamos, de acuerdo a cómo el profeta Muhammad, la paz con él, nos enseñó en la Sunna. La Sunna es su ejemplo, es seguir su ejemplo. ¿Y cómo podemos saber cuál es la Sunna? Porque está establecido en los libros de hadices. Los hadices son las narraciones donde dicen, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que hiciéramos esto. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que no hiciéramos esto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tiene que ver con los actos de culto, ni tú ni yo nos podemos inventar actos de culto nuevos que el profeta Muhammad, la paz con él, no hiciera. O que, por ejemplo, vio a alguno de sus compañeros haciéndolo y que no lo prohibió. Entonces, en ese sentido, tú puedes hacer los actos de culto en abundancia, por ejemplo. Puedes hacer de las cosas que están no solo permitidas, sino de las que son obligatorias, por ejemplo, tenemos 5 oraciones al día, ¿Y qué tenemos? Tenemos oraciones voluntarias y de esas tú puedes hacer las que quieras. O sea, es un acto permitido. Halal. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, de entre las cosas que son permitidas comer, por ejemplo, las cosas del mar. Allah dice en el Corán que todo lo que salga del mar es permitido. Entonces yo puedo decir, voy a tener una dieta exclusiva de solamente comida del mar. Permitido, claro que sí, no hay problema. Pero en cuanto a los actos de adoración, por ejemplo, nosotros debemos seguir, hay cosas que son voluntarias y cosas que son obligatorias. Entonces, por ejemplo, tenemos como obligatorio rezar. Bueno, en primer lugar creer, ¿no? Creer es lo más importante. Después rezar. Después, por ejemplo, dar caridad. Entonces tú puedes decir, voy a dar en caridad todos los días. O sea, y puedes hacerlo con el ejemplo. Y luego se nos recomienda que la caridad la hagamos en silencio sin decirle a nadie. ¿Ok? Entonces tú puedes dar cada vez más caridad. Por ejemplo, o sea, ese es un gran acto de adoración, porque es un acto de adoración que ya está establecido, dar caridad. Entonces hay la caridad obligatoria, pero por ejemplo, si tú todavía no caes en esa caridad obligatoria porque no tienes suficiente ingreso, entonces puedes dar caridad voluntaria constantemente. Y Allah nos dijo en el Corán que la caridad borra las malas acciones y que las buenas acciones borran las malas acciones. Entonces, cuando queremos ser así como que más intensos en nuestra práctica de adoración, lo que debemos hacer es de los actos que son permitidos, de los actos de adoración que son permitidos, hacer más y más. Y esa es la forma de acercarnos a Allah. Hay una narración donde el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos dijo que la forma de acercarnos a Allah es haciendo actos voluntarios hasta que Allah nos ama. O sea que ya que cumplimos con lo que es obligatorio, por ejemplo, si ya rezamos 5 veces al día, las rak'a, lo que es obligatorio, entonces podemos empezar a hacer un poco más de oración voluntaria. Pero primero debemos perfeccionar lo que es obligatorio. Por ejemplo, digamos que ya rezas, pero todavía no comes solamente comida halal. Todavía comes carne de cualquiera, de la taquería de enfrente, o de pozolería o de lo que sea. Díganme cuáles son los platillos típicos de su país, porque para poder tener más ejemplos, mis niñas. Ok, entonces digamos, todavía no comes halal, entonces ahora pasa a ese acto obligatorio, que es comer la comida que es permitida, por ejemplo. Y así es como podemos saber la diferencia entre lo que es halal y lo que es haram. Lo que es permitido es todo lo bueno dentro de tu vida, y lo que es prohibido es inventar nuestros propios actos de culto, ¿vale? Entonces son dos cosas. En la vida diaria solamente va a estar prohibido lo que esté establecido, escrito como prohibido. Por ejemplo, no comas la carne del animal que ha sido sacrificado en el nombre de alguien más que no es Allah. Prohibido. Tener intimidad fuera del matrimonio. Prohibido. Robar. Prohibido. Mentir. Prohibido. Matar. Prohibido.
Brujería, prohibido, ¿sí? Prohibido, prohibido, prohibido. Entonces, si no está prohibido, entonces está permitido. Si no está prohibido, está permitido. ¿Y cómo lo voy a saber, mis hermosuras? Por favor, lean el Corán. Por favor, lean el Corán. Les he dejado en mi blog varias opciones para que lo descarguen, para que lo lean en la aplicación, para que lo impriman, para que lo compren, para que shalala, shalala. Lean el Corán para que puedan aprender un poco más. Y eso es todo por el video de Halal y Haram por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y sí, sus deditos arriba sí funcionan. O sea, sí sirven, sí son buenos. Entonces pónganle su dedito arriba y muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Salam alaikum.